Bien, profesor, más cordiales saludos. Me presento, yo soy el alumno Quiroz Cordón Osmar de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada del tercer ciclo. En el curso que estoy llevando es el curso de electricidad del vehículo. Bueno, en este caso es la resolución de la práctica calificada número 4 y lo que vamos a presentar es la siguiente, es la problemática, lo que es el análisis de motores de inducción. Bien, como lo tenemos aquí, explica que el sistema de brazo de un equipo de perforación de minería subterránea está accionado por un motor eléctrico de inducción trifásica, como se muestra en la figura que tenemos ahí, el cual se encuentra acoplado a un tren de bombas hidráulicas. La información a considerar durante el análisis se muestra en la tabla 1 que ya hemos visto. Cuando el equipo ingresa al frente de trabajo, el sistema eléctrico está conectado a una red trifásica de 440 voltios y 60 hercios. Y cuando se encuentra operando luego del arranque de la corriente, el consumo de línea medida en la red trifásica es 75.65 amperios. El arranque del motor es del tipo estrella triángulo, que eso lo vamos a ver más adelante, donde el relé temporizador del arranque se encuentra seteado para operar aproximadamente cuando el motor alcanza el 85% de su velocidad de sincronismo. Ya leído previamente las indicaciones de esta problemática, vamos a empezar con la primera pregunta. La pregunta número 1 dice, la velocidad de sincronismo en RPM del motor AC. Para resolver en este caso vamos a necesitar lo que es ayuda del catálogo de las especificaciones de este motor eléctrico, donde nos podemos dar cuenta que nos da ciertos datos que vamos a necesitar para esta problemática. En este caso nos explica que para hallar la velocidad en sincronismo en RPM del motor AC necesitamos lo que es la frecuencia y el número de polos y un número de factor de conversión para que nos salgan las unidades en revoluciones por minuto. En este caso necesitamos la frecuencia que vamos a la tabla y nos damos cuenta que es 60 hercios y los polos que en este caso el número de polos es 4 y el número de conversión 120 para que nos salga la respuesta en RPM. Bien. Como nos damos cuenta, 120 por 60 entre 4 nos da 1800. Lo hemos hecho gracias a la ayuda del cálculo de Excel, como tenemos aquí, de todas maneras, para que nos pueda apoyar un poco en eso. Y de todas maneras, la respuesta que nos da en RPM lo vamos a hacer un factor de conversión para lo que nos da en radianes por segundo, que vendría a ser los 1800 por pi sobre 30, para que nos dé las radianes por segundo, ese es el factor de conversión. Nos da unos 188.50 y tantos, aproximadamente, ya depende de los decimales que necesitemos, pero en este caso yo voy solo a necesitar dos decimales. Así que lo voy a convertir a 188.50. Este dato lo vamos a utilizar posteriormente para ciertos problemas que se nos va a presentar. Bien, para la problemática número 2 tenemos que es la corriente de línea en amperios consumida por el motor AC en el arranque. En lo que es, en el catálogo nos vamos a dar cuenta que si nos habla de un motor de 440 voltios, que es la tensión nominal, solo nos vamos a dar cuenta que el corriente de arranque tenemos que es 668 amperios. Así que sacando del catálogo propio nos vamos a ver ya la respuesta de la incógnita número 2, que es 668 amperios. Bien. Para la pregunta número 3, que explica que el torque nominal en newton metros del motor hace en el arranque. Bien, para este caso también vamos a necesitar lo que es el catálogo y sus especificaciones. Vamos a necesitar el torque nominal como tenemos aquí y el torque de arranque en porcentajes de 260. Bien, el torque nominal tenemos que es 30.1 kilogramos fuerza metros y el torque de arranque 260%. Este 260% lo vamos a poner un numeral que es 2.6 y en este caso solo vamos a multiplicar lo que es el torque nominal por el torque de arranque que es 2.6 y nos da 178.26. Gracias al Excel también lo hemos podido multiplicar para que sea un poco más rápido. Bueno, pero en este caso nos pide la incógnita que sea en newtons metros y kilogramos fuerza metros equivale a newtons metros es, vamos aquí en la conversión de 1 kilogramo fuerza metro es igual a 9.80 y tanto 6, pero en este caso como les expliqué vamos a solo necesitar dos decimales que van a ser 9.81 metros, newton metros, ¿no? En este caso el torque mecánico vamos a solo multiplicar lo que es el torque mecánico por el factor de newton metros para la conversión completa, ¿no? Y nos sale 767.73 newton metros. Ahí lo tenemos. Bien, para la pregunta número 4
que dice la corriente de operación en amperios del motor AC luego del proceso de arranque. En este caso, cuando nos explica luego del proceso de arranque, nos vamos a dirigir a lo que es el enunciado de la incógnita y nos explica en esta parte, dice, cuando se encuentra operando luego del arranque, la corriente de consumo de línea de medida en la red trifásica es 75.65. En este caso, ¿qué quiere decir? Que ya pasado el proceso de arranque, al momento de hacer una medición con el amperímetro, los piensos amperimétrica, nos vamos a dar cuenta que está en una capacidad de 75.65 amperios la corriente de línea. Entonces, en este caso sería la corriente de operación, que nos sale 75.65 amperios. Bien. La pregunta número 5, lo que explica el torque mecánico en newton metros de operación del motor AC luego del proceso de arranque. Para este caso necesitamos también ayuda del catálogo que nos da lo que es el factor de potencia. Nos puede dar en kilowatts o horsepower, depende de la conversión y unidades que nos pida, pero en este caso con newton metro del sistema internacional. No vamos a estar en el sistema inglés ni británico, en este caso solo necesitamos kilovatios, son 55 kilovatios, pero para este caso lo vamos a pasar a solo, solo vatios, y que son 55.000. En este caso también vamos a utilizar la velocidad de sincronismo, que es 85%, pero lo vamos a convertir a numerales a un 0.85, y en este caso lo que vamos a necesitar también es el dato que ya hemos marcado en la primera incógnita, de este número de 188.50 radianes por segundo, para sacar el torque mecánico. Como tenemos aquí, tenemos lo que es esta línea B49, lo que es el 55 por 10 al cubo, para pasarlo a solo vatios, 55.000 vatios, entre multiplicación de 0.85 por el B7, que vendría a ser lo que es la conversión de radianes, y nos da un número de 343.28 newton metros. Para este caso, la pregunta número 6 dice la amplitud de corriente de pico en el motor AAC. En este caso es la conversión del cambio de conexión de estrella a triángulo ocasionado por el tipo de arrancador. Bien, en este caso vamos a identificar lo que es la conexión estrella y la conexión delta. Tenemos que tener en consideración que estas dos conexiones se hacen mediante justo en el estator. Así que en este caso vamos a estar solo ayuda de lo que es el catálogo. En este caso, cuando es una conexión estrella, se va a presentar lo que es una conexión de línea de 440 voltios. Y para este caso, la corriente de arranque y pico vendría a ser 668 amperios, como ya hemos marcado antes. Y cuando es en delta, a lo que es 220 voltios revolucionado, vendría a ser solo 1335 amperios. En este caso nos damos cuenta que la velocidad aumenta cuando no, la cantidad de amperios aumenta cuando es pasado de estrella a delta, por el factor de conversión de raíz de 3, lo que es en voltaje en línea y voltaje en delta, en conexión delta. Bien. Para la pregunta 7, la amplitud de torque mecánico, como tenemos aquí en Newton metro motor AC, conexión estrella-triángulo, necesitamos lo que es el torque mecánico, y necesitamos también la ayuda del catálogo, que es el torque nominal y el torque máximo. El torque de arranque no lo vamos a usar en este caso. Bien, necesitamos el torque máximo, como lo hemos puesto aquí, 280 convertidos a numeral, que es 2.8. El torque nominal, que va a ser 30.1 kilogramos fuerza, ya hemos visto antes. Y vamos a hacer el factor de conversión primero del 30.1 de 1 a 9.81, que vendría a ser la multiplicación en este caso. En este caso vamos a dar cuenta que la multiplicación en este caso vendría a ser, a ver, vamos a hacer la multiplicación aquí, vendría a ser, bien, vendría a ser 275.59, por lo que es la multiplicación de 2.8 por 30.1, y el número de conversión 9.81 multiplicado ahí, lo vamos que es 275.59. O sea, entre 3 todo esto y ya. Y lo que es el número 8, para lo que es la pregunta, necesitamos lo que es el contactor máximo, que va a ser el contactor 2 y 1, 2 y 3 al máximo. En este caso, el 118 vendría a ser lo que es el 200 voltios, porque es conexión de triángulo. De 178 entre raíz de 3 por el factor de servicio, que es 1.15, y no a 118.18. En el contactor 3 nos damos cuenta que es para 440 voltios, vendría a ser
el 89 por el factor de servicio 1.15 que nos da 102.35 y estos números los vamos a ubicar en la propia tabla de aquí y nos damos cuenta que para lo que es la condición A3, cuando es en la operación de máquina de edición, estas condiciones que son de condiciones más repetitivas por el trabajo mismo, nos ubicamos que 118 vendría a ser 115 más o menos y nos damos cuenta que es este código de aquí, como tenemos, con el número, con el voltio y con los amperajes y con este caso con el propio precio y nos damos cuenta que 102 también está ubicado aproximadamente en este número aquí de 3RT 1054 1AB36 y 3RT 2046 1B30. Esto que es el modelo, este es el precio, esta es la capacidad de los contactores. Gracias.